Y preguntaba, John, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Primero habría que definir qué es el aquí, ¿no? El aquí es el apagón. ¿Cómo es posible, no? Es la metáfora del aquí, ¿no? Yo me cogió el apagón yendo a Valencia, a un congreso del Partido Popular Europeo, y me pasé unas 5, 6, 7 horas en un tren, y después de unas 4 o 5 horas el señor que estaba sentado a mi derecha, que no me había dirigido la palabra, me miró así y me dice: doña Cayetana, aquí hay solo 2 opciones. Y yo, ¿sí? Dice, una, Sánchez es gafe. Y la otra es que España está condenada a la decadencia. Y yo, que no soy nada supersticiosa, me miré así y le digo, lo primero no lo descarto. Pandemias, riadas, apagones, volcanes, llega un momento en que empiezas a creer que existen elementos, ¿no?, fenómenos extraños. Pero lo segundo, de ninguna manera, ¿eh? Es decir, España no está condenada a repetir sus fracasos históricos, España no está condenada a la decadencia. Si estamos aquí es porque hemos hecho algunas cosas mal, se han hecho algunas cosas mal o están pasando algunas cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Y no me quiero alargar mucho porque además hemos venido a escuchar a Iván, ¿no? Pero estamos ahora en una crisis muy profunda, una crisis moral, una crisis política, una crisis institucional que acaba afectando a todos los órdenes de nuestro orden liberal. Un orden liberal internacional está en crisis, que se solapa la crisis del orden liberal internacional con la crisis del orden liberal nacional constitucional español, ¿no? Y eso es el producto de varios apagones, podemos llamarlos, por usar la palabra de moda. El apagón de la verdad, cuando la verdad deja de existir como concepto en la vida pública y todo se convierte en sentimientos y opiniones, pues la democracia sufre, la conversación sufre. En segundo lugar, el apagón de la razón, cuando la ideología lo empapa todo, lo impregna todo, se toman decisiones ideológicas en lugar de científicas basadas en la evidencia, y el apagón es un ejemplo perfecto, pero hay otros, ¿no? La llegada de Sánchez también por una vía muy peculiar. Recordemos que llega a ser presidente de gobierno sin haber sido siquiera candidato, no era ni diputado cuando se presenta aquella moción de censura, de la que también se podría hablar muchísimo, pues no hace sino agravar aún más un proceso de declive que hace que cualquiera que nos esté escuchando y que tenga menos de 40 años de edad, por decir algo, pues no haya conocido nunca en su vida laboral por lo menos, nunca en los últimos 20 años, una etapa de crecimiento económico. Pero es que además, todo lo que ha visto en su vida adulta es un declive moral, político, económico, social, un declive de la convivencia, como decía Cayetana, y por tanto ya carece de referencias, por lo menos en su propia memoria. Otra cosa es lo que seamos capaces de transmitir las generaciones anteriores, pero carece de referencias del camino por el que podía haber ido España, que era un camino por el que íbamos con sus ventajas, inconvenientes, sus debilidades, sus amenazas, pero también yo creo que con grandes oportunidades que hemos dejado atrás o que hemos olvidado durante estos 20 años. Baste decir que todavía no hemos recuperado prácticamente el nivel de renta per cápita del año 2005 en términos reales, en capacidad adquisitiva. 20 años perdidos, 2 décadas perdidas. Eso no había sucedido a España desde la Guerra Civil. Cayetana, una de las cosas que me obsesiona es cómo ha evolucionado la verdad en este tiempo. No solo en la época de Pedro Sánchez, ya antes, desde que se empezó a utilizar la idea de la posverdad. Pero ya hoy, por ejemplo, cuando se le preguntaba al presidente del gobierno por el rescate de Air Europa, por su intervención y la intervención de su mujer, él no contestó. Y se dedicó a agredir al líder de la oposición. Sí. Y hacer alguna chanza, pero no contestó. Entonces, ni siquiera me puso la palabra Air Europa en su boca. Entonces, hay una estrategia deliberada del gobierno continuamente por permitir que coexistan varias verdades circulando en el mercado. Claro. ¿Cómo se combate esto? Porque yo no tengo experiencia con este asunto. O sea, nuestro trabajo, el periodismo, ha sido toda la vida la búsqueda de la verdad o acercarnos asintóticamente a esa realidad. Pero ahora es que es pan de cada día que tu verdad es compatible con la mía, aunque sean contradictorias. Claro. Ese es el asunto que mencionaba yo antes como uno de los asuntos que hay un problema cognoscitivo ahí. Sí, es un problema que trasciende desde luego lo español y lo político, ¿no? Que es la destrucción de la verdad, y sin verdad no hay democracia.
Yo me di cuenta que esto era un grave asunto español un día, el primer día de la legislatura, el debate de investidura de Sánchez, ya hace tiempo, de la primera. Venía de pactar con Podemos, había prometido que no iba a pactar, que no podía dormir, que le generaba insomnio pactar con Pablo Iglesias, y 3 días después pactó con Pablo Iglesias. Y unos días después se presentó con su programa de investidura, el debate, y explicó largamente 2 horas de intervención, y en un momento dado dice: y señorías, mi gobierno se va a dedicar a combatir la mentira, ¿no? Y los 350 nos reímos, los 350 incluidos los suyos, como, hombre, pero como combatir la mentira, un hombre que venía, es evidente que había mentido impúdicamente. Y él nos miró y se sonrió, rió y siguió hablando. Y ahí me di cuenta, le da absolutamente igual la verdad y la mentira, o que se le castigue la mentira. Es decir, es cuando la verdad deja de existir como factor vertebrador de una conversación, ¿no? Y eso es muy, muy difícil, efectivamente, de restituir y de reconstruir. Y eso destruye la conversación, como tú decías. Lo que tú has visto hoy es lo que está pasando en las sesiones de control, ¿no? Que es que uno habla, es un diálogo, no diré de besugos, porque me niego a autocalificarme como besugo. Digo, un diálogo con un besugo, ¿no? O lo que sea, tenemos capacidad de generar o de contribuir a un estado de ánimo, ¿no? Los políticos se enteran, ¿eh? Si lo que ven es que pasamos de todo, pues siguen a sus cosas. Si lo que ven es que no nos importa ni el apagón, ni las consecuencias de la riada, ni las mentiras. Es más, un político como Pedro Sánchez, que miente y vuelve a mentir, pero la gente le vota y le vuelve a votar, concluye que la mentira es un instrumento perfectamente válido, ¿no? Pero apliquémoslo nosotros también. Seamos más exigentes con los nuestros, pidamos un punto más de ilusión, de optimismo, de concreción de los programas, de capacidad de sacar a España adelante y de generar, como digo, esa ilusión. Entonces, ¿cómo vamos a votar? Pues cada uno en conciencia que vote lo que le parezca más oportuno, pero que tome conciencia de que su voto es muy irrelevante. Algo tenemos que aprender también de lo que pasó en 2023. Yo no estoy convencido de que todo el mundo que hoy se queja acudiera a las urnas en 2023. No estoy seguro. Entonces, cuidado con el exceso de confianza, cuidado con hacer como que esto no va con nosotros, cuidado con que no nos importen estas cosas. Tenemos una responsabilidad individual y por supuesto colectiva como nación, pero tenemos una responsabilidad individual que tenemos que empezar a ejercer con un poquito más de sentido.